Ejercicio 9 dice: una fábrica utiliza 3 máquinas, la máquina X, la máquina Y y la máquina Z, para producir ciertos artículos, dice. Sabemos que la máquina X produce el 50% de todos los artículos, de los cuales, dice, el 3% son defectuosos. La máquina Y produce el 30% de los artículos, de los cuales el 4% son defectuosos. Y la máquina Z produce el resto de los artículos. Qué pícaro, no me están dando el resto. Pero ya sabemos que la suma de esto nos tiene que dar ¿cuánto? En porcentajes. Si esto me da 50 y esto da 30, entonces ¿cuánto va a ser lo que produce la máquina Z? 20. Un 20%. No, 20, ¿no? sí, Porque 50 más 30, ¿cuánto es? 20, Esto es 80, ¿no? 80. Y bueno, para llegar al 100 son 20. O sea que... Pero si me dice que de ese 20%, el 5% son defectuosos. Entonces, ¿cómo haríamos el diagrama del árbol? A ver. Vamos acá. Entonces partiríamos de qué? Haríamos 3 ramas. 3 ramas. Una rama, otra rama, otra rama. ¿Y qué vamos a poner en esas ramas? X, Y y Z. X, Y y Z. Y ahora, ¿qué hacemos después con esas ramas? ¿Cómo seguimos ahora? De cada rama se saca 2 ramas. 2 ramas. ¿Y qué ponemos en esas ramas? En la primera, ¿qué pondríamos? Y eso serían los que son defectuosos y Bueno, ¿cómo Artículo pondríamos? los que defectuoso. no son defectuosos. ¿Cómo pondríamos defectuoso? A ver, ¿cómo se le ocurre poner a ustedes defectuoso? La D Con de, la de, D. de defectuoso. La D de Con la D defectuoso. nomás. Claro, la D. Y no Complemento defectuoso. de D sería Y lo no que... defectuoso, ND. D chiquita Complemento de D. Complemento de D. o D chiquita. Sí, en general tratamos de no hablar de D Bien. chiquita porque estos son sucesos, acuérdense, ¿no? Y los sucesos son conjuntos y los conjuntos se suelen escribir con letras mayúsculas. ¿Se entiende eso o no? En cambio, los elementos de los conjuntos sí se escriben con letras minúsculas. Es una anotación. Y bueno, en las otras ramas, ¿cómo vamos a completar? De la misma manera, D y D También complemento. con lo mismo. Y podría ser así. D de complemento. De complemento D de. de complemento. Podría ser así. Sí. También, porque el orden básicamente no altera, ¿no? Sí. O sea, uno las puede ubicar siempre y No. cuando aparezca D y de complemento. Entonces, ¿cuánta es la probabilidad de que un artículo esté en la máquina X, según el enunciado? ¿Cómo, profe? De que el artículo sea de la máquina X, ¿cuánto sería? Si es el 50%, ¿cómo sería en probabilidad? 5 sobre 10 podríamos poner. El 5 Un sobre medio. un medio. Entonces acá vamos a ubicar. Bien. Está bien lo que dice él, 5 sobre 10, pero ya simplificado es un medio. Entonces acá pondremos un medio. ¿Han visto que aprendí a usar para la última clase pizarra electrónica, ¿no? Ahora la probabilidad de que salga, de que sea el artículo de la máquina I. 3 décimas. 3 décimas. Entonces acá ponemos 3 décimas. Y la probabilidad de que salga de la máquina Z, y bueno, lo que en realidad me convendría... A ver, sí, claro. Lo que me convendría en este caso, yo recomendaría, siempre es recomendable eso, chicos, para hacer las cuentas, no simplificar, ¿se entiende o no? Porque si se dieron cuenta, acá me conviene ponerlo como cuánto, habíamos dicho, 5 sobre 10, ¿no? 5 décimas.
Sí. 5 veces. Y entonces ya sé, fíjense, automáticamente me sale cuánto es la de la máquina Z, porque no tengo ese dato. 5 sobre 2 sobre 10. 2 sobre 10. Bueno, ahora vamos con la otra. La probabilidad entonces ahora de que sea defectuoso. ¿Cuánto va a ser la probabilidad de que sea defectuoso y que sea de la máquina X, obviamente, ¿no? 3 sobre 10 puede ser. ¿Sobre 10? No, O sobre Sobre 100. 100, no sé. sobre 100. 3 sobre 100. Ah, sí, sí. Porque estamos hablando en tanto por ciento, ¿no? Y bueno, y de no ser defectuoso, ¿va a ser cuánto entonces? Bien. 97 sobre 100. 97 sobre 100. Bueno. En la máquina I de ser defectuoso, ¿cuánto es? ¿Cuánto era? 4 sobre 100. 4 sobre 100. Y de no ser defectuoso, entonces ¿cuánto es? 96 sobre 100. Y por último, bueno, la verdad que no me estaba gustando nada, está todo muy amontonadito, lo voy a volver a... 5 sobre 100. Sí, 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 pero no, lo que estoy diciendo es que lo voy a volver a escribir al diagrama, porque están todos muy amontonados. Bueno, tenemos X y Z, y acá habíamos dicho defectuoso, no defectuoso. Defectuoso, no defectuoso, defectuoso, no defectuoso. Bueno, entonces volvamos a escribir las probabilidades. Acá habíamos dicho cuánto en el primero, 5 sobre 10, ¿no? Acá en el segundo, ¿cuánto era? 30 sobre 10. No, 3 sobre 10, Ah, 3. que sería 30 sobre 100, pero eso nos da 3 sobre 10. Sí. Y en el otro era 2 2 sobre 10. 10. Ahora, en la otra rama, ahora sí, era 4, no, 3 sobre 100. Y acá era 90 y cuánto, 7 sobre 100. En esta otra, como es el 4%, es cuánto, 4 sobre 100. Y acá 96 sobre 100. Y en el último, ¿cómo sería el último? 5 sobre 100. 5 sobre 100. Y entonces acá va a ser 95 sobre 100. A ver, ahí muestra. ¿Se ve o no? Sí. Bueno, ya tenemos hecho el diagrama del árbol. Entonces, con el diagrama del árbol, que era lo que nos pide al comienzo, realice el diagrama, ahí le falta la, de árbol, con las propias probabilidades correspondientes y calcule la probabilidad de que el artículo seleccionado aleatoriamente sea defectuoso. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de ser defectuoso. Entonces miro mi diagrama y ¿dónde aparece defectuoso?
aquí, aquí y aquí, ¿o no? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Aplicamos teorema de qué? De la probabilidad total. Entonces, la ¿Total? probabilidad, claro, porque la probabilidad total es la que habla de Bayes, es de causas, ¿se entiende o no? Acá solamente pido ser defectuoso. Sí, sí. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a recorrer el diagrama para llegar hasta D? Entonces será la probabilidad de X por la probabilidad de D, dado que ocurrió en X, ¿o no? Por Entonces la probabilidad de X ocurrió en X, por la probabilidad de ser defectuoso, dado que proviene de la máquina X. dado que Más ahora la probabilidad de que de Y por de la Y. probabilidad de que de ser defectuoso, pero dado que proviene de quién? De la máquina ocurrió en Y. Y. Más ahora la probabilidad de quién? De la máquina. ¿Qué máquina me falta? Z por la probabilidad de quién? Z De ser defectuoso, dado que provino de la máquina Z. ocurre en la Entonces, máquina Z. claro. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de X? Miro el diagrama. 5 sobre 5 sobre 10. por la probabilidad de ser defectuoso, dado que proviene de la máquina X. ¿Qué es cuánto? 3 sobre 100. 3 sobre 100. Más Sobre ahora, 100. la probabilidad de Y. Y la probabilidad de Y es cuánto? 3 décimas. 3 décimos. Por la probabilidad de ser defectuoso, dado que proviene de la máquina Y. 4 sobre 100. 4 sobre 100. Más ahora la probabilidad de la máquina Z. Acá no se nota, ¿no? A ver, a veces no se nota bien 2 sobre 10. sobre 10 acá. 2 sobre 10. El 1 falta. Sí. Por la probabilidad de ser defectuoso, dado que proviene de la máquina Z. ¿Qué es cuánto? 5 sobre 100. 5 sobre 100. Bueno, hacemos la cuenta. 5 por 3, 15 sobre 1000, ¿o no? Porque si haciendo multiplico por 10 obtengo 1000. ¿Sí o no? Abajo también voy a tener de nuevo 1000. Sí. Y arriba 4 por 3, 12. Y acá tenemos cuánto? 12. 1000. Y 2 por 5. 10. Común igual denominador, que es 1000. Abajo. Arriba, entonces sumo 15 más B. Me conviene sumar primero con el tercero. 15 más 10. 37. Bien, 37. Y listo. Está la probabilidad pública. Bueno, ahora la probabilidad de que el artículo, siendo defectuoso, provenga de la máquina Y. ¿Qué tipo de probabilidad me está pidiendo o qué teorema tengo que utilizar? Ahora me dicen que Bayes. Bayes, porque ya pasó que es defectuoso y que la causa de ser defectuoso sea que provenga de quién, de la máquina Y. O sea que nos están pidiendo, aplicamos Bayes. Aplicamos teorema de Bayes. O sea que nos están pidiendo la probabilidad de que provenga de la máquina Y, dado que era defectuoso, ¿o no? ¿Y se acuerdan cómo es la regla? Es primero probabilidad de quién. ¿Quién va primero? Y Y luego va probabilidad. Y va primero. Ahora ¿quién va? La probabilidad de 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 D. De D, dado que sucedió. dado que I, ¿no es? Y abajo ¿quién va? Que I. En I. Probabilidad de Probabilidad de D. Probabilidad de D. D. Perfecto, ¿ven? La van captando bien.
Entonces empecemos arriba. Probabilidad de I. Veo el diagrama del árbol. ¿Cuánta es probabilidad de I? Perdón, sobre 10. 3 sobre 10. Por probabilidad de ser defectuoso, dado que proviene de la I. A ver, 4 sobre 100. 4 sobre 100. Perfecto. Y ahora dividido la probabilidad de D. ¿Dónde está esa? Y en el cálculo anterior, En el cálculo 37 sobre 1000. 37 sobre 1000. Puedo hacer las cuentas acá. Claramente. Abajo en el denominador tengo 37 sobre 1000. Y en el denominador, perdón, y en el numerador tengo cuánto. Abajo los 1000 y arriba cuánto. ¿Cuánto da lo primero? El numerador de acá. Esto por esto. 12. 12. Los 1000 se pueden simplificar y eso nos va a quedar ¿cuánto? 12 sobre 37. Esa es la probabilidad de que, habiendo salido defectuoso, provenga de la máquina I. Y Ahora vamos con el otro. Ahora dice la probabilidad de que el artículo, siendo no defectuoso, provenga de la máquina Z. Ahora ya el artículo es no defectuoso. Entonces me están pidiendo básicamente esto: la probabilidad de el complemento de D. Si D era defectuoso, el no defectuoso es D. ¿Cómo podría calcular esta probabilidad? A ver. Una opción sería como, si yo miro el árbol, uno que es del otro. Complemento. complemento. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad de ser defectuoso? 1 menos ¿quién? La probabilidad de defectuoso, ¿no? La probabilidad de D. Claro. Entonces esto era 1 menos la probabilidad de D, que la tenemos por algún lado, que era 37 sobre 100. ¿Cuánto nos da esto? Sobre 1000. Ah, sobre 1000, perdón. Bien, están atentos. ¿Cuánto da esto? $63 sobre 1000. 963, profe. 963 sobre 1000. Sobre 1000. Listo. Ah, Ahora, este sería un camino, ¿no? Ahora vamos por otro camino. Si no lo quiero hacer por probabilidad del complemento, y también puedo aplicar nuevamente que aplicamos nuevamente que teorema de Teorema de Bayes. no, Bayes no es teorema de la probabilidad. Primero, total. ¿Eh? O sea, porque para aplicar Bayes necesito la probabilidad total. Acuérdense de eso siempre. O sea, no sé quién es el que me está hablando. ¿Cristian o...? No sé con quién es el que está participando en la clase. No, yo, Sarapura. Sarapura. O sea, está bien lo que vos me estás diciendo. Acá esto es por Bayes. ¿Me entendés o no? Entiendo lo que vos me estás queriendo decir. Porque hay una causa y Sí. hay una consecuencia. Pero siempre que aplique Bayes, automáticamente tengo que aplicar generalmente probabilidad total. ¿Se entiende o no? De antemano. Ah, Entonces, ahora sí. ahora sería la probabilidad de no ser defectuoso. Entonces, esto va a ser, miro el diagrama del árbol. Y va a ser ¿quién? La probabilidad de quién.
de que provenga de la máquina X por la probabilidad de no ser defectuoso, dado que viene de la máquina X, ¿se entiende o no? X. Más, ahora sería la probabilidad de que venga de la máquina ¿quién? Y, porque sigue así el diagrama del Y. árbol, por la probabilidad de no ser Por la defectuoso, probabilidad. por la probabilidad de no ser defectuoso, pero dado que proviene de la máquina Dado X. que venga de la máquina ahí. Más, ahora, ¿nos falta una rama o no? Sí, porque está acá. Entonces, probabilidad de Z Sí, la probabilidad de Z. por la probabilidad de no ser defectuoso, dado que Todo proviene de la máquina Z. Si todo está bien, nos tiene que dar el mismo Sí. cálculo, ¿no? Que hace rato. Probabilidad de X, ¿cuánto era? 5 sobre 10. 5 sobre 10. Probabilidad de no ser defectuoso en la máquina X, 97 sobre 10 sobre 100, ¿no? 97 recién. sobre 100. Más probabilidad de I. Vamos a la de I. ¿Cuánto es? 96 sobre 100. 3 No, no, de I. Es 3 décimos por 96 sobre 100. Ah, 3 décimos por, ahora sí la otra, 96 sobre 96 sobre 100. más, ahora la otra que es ¿cuánto? Probabilidad de Z es 2 décimos 2 décimos por la probabilidad 2 sobre 10. y de ser defectuoso, ¿cuánto era? 90 y sobre 100. Ah, sobre 100. 93. No era 95. 95 era. Sí, era 5, ¿no? Acuérdense. Veamos acá. ah, Es 5%, así que el otro es 95, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, hacemos la cuenta acá. Acá tenemos 1000 abajo. ¿Quién me hace la cuenta de arriba, por favor? Yo voy poniendo los 1000. 485. Acá el primero. Sí, Este, 3 por 96. 288. Y nos queda el último. 2 por 95. 190. 190 sobre 1000. 190. Y ahora hago la suma de... ya sé que abajo me va a dar 1000. Y hago la suma de arriba. 485 más 288 más 190. 963. Perfecto. ¿Dio lo mismo o no? Sí, Sí. ¿no? Entonces somos felices. Si estamos haciendo un parcial, somos felices y nos vamos a comer perdices, como digo. Bueno, ya hemos hecho el ejercicio 9. Ahora vamos al ejercicio 10, dice. En una cierta ciudad, dice, el 40% de las personas se consideran conservadoras, el 35% se consideran liberales y el resto se consideran independientes. Durante la elección particular, el 45% de los conservadores votaron, el 40% de los liberales votaron y el 60% de los independientes votaron. Si seleccionamos, dice, una persona aleatoriamente, primero, 1. Realice el diagrama del árbol con las probabilidades respectivas. Segundo, calcule la probabilidad de que la persona vote. Tercero, calcule la probabilidad de que la persona no vote. Y cuarto, si la persona votó, calcule la probabilidad de que el votante sea conservador, inciso A, independiente, inciso B. Entonces, vamos a la pizarra. ¿Cómo empezaríamos ahora el diagrama? Para este caso. Primero con 3 ramas. A ver. Primero con 3 ramas. Entonces empecemos a ver. Una rama, otra rama, otra rama. ¿Qué voy a poner en la primera rama? Conservador. Conservador. La C. La C de conservador. En la segunda, Bueno, G.
Después la L La L de liberal. de liberador. No, liberal. Liberal. Y la I de independiente. Y la I de independiente. ¿Y ahora qué hacemos con estas ramas? ¿Las dividimos cuántas veces? ¿Qué puede ¿Cómo era el dos. planteamiento del ejercicio? ¿Qué puede Dos, pasar, ¿no? ¿qué puede pasar Sí, en con la dos. persona? Estamos pensando que la Que persona vote o que no vote. vota o no vota, entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Dos. 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 Entonces, o esta persona vota o esta persona no vota. ¿Cómo vamos a poner no vota? La B corta y complemento. De no No, B vota. contra sí. complemento. Complemento de B. B complemento. Acá también vota o no vota y vota o no vota. ¿Sí o no? Bueno, Sí. ahora, ¿cuántos conservadores hay? Hay un 40% de conservadores. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de ser conservador? 4 sobre 10. 4 sobre 10. Perfecto. De ser liberal, 35. Creo. 35 sobre quién? Sobre 100. Sobre 100. Entonces me conviene a este 4 sobre 10 ponerlo como qué? Como no 4 40 sobre 100. 100. 40 sobre 100. 40 sobre Entonces acá tengo 35 sobre 100. Y me dice que el resto, otra vez el resto, son independientes. Bueno, si sumo 40 más 35, ¿cuánto da? 75. 75. Por lo tanto, ¿cuántos son independientes? 25. 25. 25 sobre 100. Ahí en el 4 es 40 sobre 100. Ah, no se marcó. Ahí. A ver. Ahí está. A ver, veamos si se marcó ahora. Es que por ahí la ficha. Como yo tengo la tablet y la tablet se conecta a la computadora por medio de Wi-Fi, que a veces uno escribe y sí se escriben y a veces no. Bueno. Y ahora, el conservador, ¿cuántas personas conservadoras votaron? 45 o no. Entonces sería ¿cuánto acá? Por 25 sobre 100. 45 sobre 100. ¿Y entonces cuántas no votaron? 55 sobre 100. 55. Sobre 100. Perfecto. De los liberales. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, tranquilo. ¿Qué pasa? Son 40 sobre 100. Ahí cuando usted pone 40 sobre 100, 35 sobre 100, en el ejercicio anterior también se puede hacer lo mismo. ¿O? También podías hacer lo mismo, solo que en el ejercicio anterior vos podías simplificar. Ahora en este caso, como porque eran números 40, eran todos múltiplos de 10. ¿Me entendés o no? Sí, está perfecta la pregunta de bien. Matías. En el ejercicio anterior, yo acá, como eran 30, 50 y 20, al ser múltiplos de 10, los podía simplificar. En cambio acá, al ser 35 y 45, no los Claro. puedo simplificar. Entonces no me conviene ponerlos de ese modo. ¿Se entiende o no? Ahora como que me conviene más Sí. ponerlos como sobre 100 y no sobre 10. Igual al otro también lo podría haber puesto sobre 10. Y ahora, ¿cuántos liberales votaron? Según el enunciado. 40. 100. 40. El 40%. O sea que sería 40 sobre 100. Bien, y si votaron 40 sobre 100, ¿cuántos no votaron de los liberales? 60. 60 sobre 100. Y de los independientes, ¿cuántos votaron? El 60 60%. sobre 100. 60 sobre 100.
¿Y cuántos no votaron entonces? Y 40 40 sobre 100. sobre 100. Bien, listo, ya tenemos nuestro diagrama del árbol. Ahora con eso ya podemos calcular las probabilidades. Entonces queremos la probabilidad según esto de que la persona haya votado. Entonces básicamente nos están pidiendo la probabilidad de que la persona votó. P de B. ¿Qué tipo de probabilidad sería esta? ¿O qué teorema utilizaríamos para calcular esta probabilidad? ¿El teorema de qué? ¿De Bayes? Probabilidad probabilidad total. 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 Teorema de la probabilidad total. Entonces, la probabilidad de que una persona vote va a ser ¿quién? Según el diagrama, la probabilidad de que sea ¿qué? Conservadora La probabilidad de C por la probabilidad de ¿qué? De haber votado, dado que sea ¿qué? Va a Sí. ser C más, C ahora la probabilidad de ¿qué? más la probabilidad de L De L por la probabilidad de ¿qué? De B, dado que Dado de B, dado que L L que L más, ahora la probabilidad más de I de ser independiente por la probabilidad de haber votado, dado que B, era dado independiente. que I. Claro, sí. Entonces, probabilidad de C, vamos haciendo, a ver, ¿cuánto era? 40 sobre 100. 40 sobre 100. Probabilidad de haber votado, dado que era conservadora. 45 sobre 100. Más probabilidad de ser liberal. 35 sobre 100. Por probabilidad de haber votado, dado que era liberal. 40 sobre 100. Más probabilidad de ser independiente. 25 sobre 100. Por probabilidad de haber votado, Por dado 60 sobre 100. 60 sobre 100. ¿Quién me ayuda con estas cuentas? Las del numerador más que nada. Acá tenemos 10.000. Acá ¿cuánto tendríamos? 40 por 45, ¿cuánto es? 1800. 1800. 1800 así. Ah. 35 por 40. Sí. 1400 Y 25 por 60. y 1500. Bueno, ahora hay que sumar todo. 1500. ¿Cuánto da la suma? $4,700. Bueno, claramente acá puedo ver, simplificar, ¿se ve o no? 2 ceros arriba y 2 ceros abajo, ¿sí o no? Entonces nos queda 47 sobre Sí. 100, ¿no? 100. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces ya tenemos. Ahora calcula la probabilidad de que la persona no vote. Entonces, esa probabilidad, la probabilidad de no votar, que era el que, básicamente es el El complemento. 1 menos 47 sobre 100. sería 1 menos la probabilidad de 1 haber. menos Primero la pongan probabilidad de B. votado. Siempre pongan cómo sería el cálculo. Entonces, ahora sí. 1 menos 47 sobre 100. ¿Cuánto da esto? $53 sobre 100. 53 sobre 100. Otra manera de calcularlo. A ver.
aplicamos teorema de qué? De la De la probabilidad Máximo de la probabilidad. probabilidad Probabilidad total. 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 Entonces empezamos a ver. La probabilidad de que la persona no haya votado va a ser ¿quién? La probabilidad de que sea ¿qué? La- Conservadora por la probabilidad de por no haber votado, Probabilidad de que no ha votado, no Dado haber que- votado dado que era conservadora, ¿o no? dado Sí. que Más C. la más probabilidad de ser ¿quién? liberal Liberal Liberales por la probabilidad de por no haber votado, de que no haber votado dado 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 li- es L. liberal. que era liberal, más la probabilidad de ahora de Probabilidad de que sea independiente por la probabilidad de la probabilidad de no que haber no haya votado, dado que sea. dado que sea independiente. Bien, listo. Vamos con esas probabilidades. Probabilidad de ser conservador. 40 sobre 100 o no. Probabilidad de no haber votado dado que era conservador. 55 sobre 55 sobre 100 más, más probabilidad de ser liberal 35 sobre 100 por probabilidad de no haber votado. de que no haya votado. Se- 60 sobre 100 60 sobre 100. Más probabilidad de 25 Ser sobre 100 25 sobre 100 por probabilidad de por 40 sobre 100. 40 sobre 100. A ver quién me hace las cuentas de arriba. Abajo de nuevo tenemos 10.000 y arriba 10.000 40 por 55. 2200. 2200 más 35 por 60 2100. más 25 por 40 1000. 1000. 35.000. Entonces esto nos da ¿cuánto? ¿Cuánto da todo? Ah, 53.000 sobre 10.000. 55.300. No, 5.300, profe. sobre 10.000. Se te fue un cero nomás. de ahí simplificamos los dos ceros Sí. Y nos vuelve a dar lo que ya teníamos. Bueno. y ahí nos quedamos tranquilos. De ahí nos quedamos tranquilos, ¿no? Porque si estamos en un parcial, ya con esos dos sabemos que lo hicimos bien. ¿Se entiende o no? Bueno, ya me estoy pasando.